Hermanos, muy buenas noches. Hoy, como todos los jueves, estamos reunidos para continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos con los profetas de Israel y hoy día nos toca un profeta que vamos a conocer seguramente la mayoría. No sé cuánto conozcan de él. Se trata justamente del profeta Ezequiel. Pero antes de iniciar, quisiéramos pedir una oración inicial. Se ha ofrecido nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Rita, hermanos. Entonces, empezamos nuestra reunión. Vamos a tratar sobre el profeta Ezequiel. Y la primera pregunta, ¿qué sabemos de él? Sé que es una pregunta difícil. Y la hago con una sola intención. Y es que seguramente la respuesta sería nada o casi nada. Miren, y es tremendo libro de la Biblia. Es un tremendo libro de la Biblia. Y vamos a conocer a Ezequiel y estoy seguro que vamos a compartir una gran emoción y un gran sentimiento de solidaridad con él y con su vida. Veamos algunas ideas sobre él. Acá les presento una primera diapositiva. Rita, tú misma si me puedes ayudar a leer la primera viñeta. Claro que sí. El profeta Ezequiel. Ezequiel fue un sacerdote de Jerusalén cuyo nombre significa Dios es fuerte o que Dios es Sí, fortaleza. Fortale hasta ahí nomás, sí. Una ya, viñeta cada uno para irlas comentando, ¿no? ok. Ezequiel entonces, miren, partimos señalando, es un sacerdote. Es un sacerdote de Jerusalén. Y como todos los nombres judíos tienen un significado. En este caso, Ezequiel es Dios es fuerte o que Dios fortalezca. Ok, primer dato. Ezequiel, joven sacerdote. Ahora, segunda viñeta, ¿quién puede leerla? Son dos líneas. Yo. Era un joven cuando fue deportado junto con miles de judíos a Babilonia, luego de la conquista de Nabucodonosor en el año 597 a.C. Gracias, Carmela. Miren entonces esta segunda viñeta tan sencilla nos cuadra perfectamente en el tiempo en que vive Ezequiel. Y creo que no hay que hacer mucha mención, porque ya los cansé una vez. Y repito lo que dije esa vez y lo vamos a hacer. Cada vez que hablemos de los profetas, vamos a hacer la misma mención. Ese espacio de tiempo en el que el reino de Israel y el reino de Judá están amenazados. Primero es invadido el reino del norte, Israel, por los asirios. Luego de 150 años más o menos, es invadido el reino del sur, Judá, por los babilonios. Y viene el episodio tan duro y triste del destierro, ¿no? Y la destrucción del templo.
De eso hemos hablado un montón de veces cuando hicimos la introducción a los profetas y cuando hablamos del profeta Elías. Yo hice bastante mención a esto, hicimos algún detalle y les pedí por favor pongan atención, porque esto se aprende una vez y sirve siempre, ¿no? Entonces, no se trata de que nuestras reuniones ya sean de historia, pero la historia los encuadra. Entonces, ese diálogo un poco denso, un poco pesado quizá para algunos, de lo que pasaba en esta tierra de Israel y que vimos para Elías y se sirvió para Isaías, primero, segundo y tercero, y que sirvió para Jeremías y ahora sirve para Ezequiel. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, yo siempre les repito, nadie me pregunta, pero digo, si quedó clara la explicación, entre comillas, del contexto histórico, nadie me dice nada, pero es que es necesario porque si no se pierden siempre. Entonces, estoy hablando simplemente como arar en el desierto. Es arar en el desierto, es sembrar en el mar, ¿no? Porque y el que no entiende el contexto histórico no me sigue en esto. Recuerden a Elías y al primer Isaías. Alguien podría confundir el tiempo de Elías con el tiempo del primer Isaías y es un siglo después Isaías que Elías. Un siglo después. Entonces, no puedes interpretar detalles de Isaías con lo que vivió Elías. Además, Elías vivió en el reino del norte y Isaías en el sur, en Jerusalén. En fin, luego vimos que entre el primer y segundo Isaías se inserta el profeta Jeremías. Y ahora estamos viendo a Ezequiel. Es el tercer gran profeta entre los grandes profetas de Israel. No, los grandes profetas en la Biblia son tres, aunque incluimos un cuarto del que vamos a hablar pronto, Daniel, ¿no? Pero los tres profetas reconocidos en nuestro Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Hoy día nos toca entonces hablar de este Ezequiel. Ezequiel es un sacerdote y siendo joven es deportado junto con miles de judíos a Babilonia. Entonces ese momento ya les queda, espero, claro, claro, claro. ¿Con quién es contemporáneo Ezequiel entonces? ¿Con el primer Isaías? ¿Con el segundo? ¿Con el tercero? ¿Con Jeremías? ¿Con quién es? A ver, ¿quién nos ayuda para Con cuadrarnos? Jeremías, con Jeremías, Exactamente, exactamente, Carmela. Ezequiel es contemporáneo con Jeremías. Jeremías, ¿no? Pero miren, un poquito menor, pero poquito, poquito. O sea, es la misma generación, un poquito menor. Siendo joven, Ezequiel es deportado con miles de judíos a Babilonia. Suerte distinta de la que corrió Jeremías. Jeremías, en el momento de la deportación, es joven, pero ya más grande. No es tan jovencito como Ezequiel. ¿Ok? Entonces, ¿qué suerte corre Jeremías? ¿Es deportado también a Babilonia? ¿Quién nos hace recordar? ¿Nadie? Miren, en la segunda viñeta, hablando de Ezequiel, a quien estamos presentando, decimos que él es deportado
a Babilonia. Estamos ubicándonos en qué momento vive. Me dice bien Carmela que el profeta que es paralelo de lo que hemos visto, porque vamos a seguir viendo más profetas, pero es el que vive en la misma época, es Jeremías. Pero qué suerte corre Jeremías. Si Ezequiel es deportado a Babilonia, ¿qué pasa con Jeremías? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? No me hagan, no me hagan entristecer, que si no es como que... No, no, sí, sí. Y bueno, Jeremías, en todas las sesiones que hemos visto, anuncia la caída de Jerusalén, ¿no? Lo que ya se me ha grabado. Y también anuncia el destierro a Babilonia. Se puede ir resumiendo lo que ¿Cómo el dice profeta. Cito? ¿Cómo dice de Jeremías? ¿Cuál es Ah, no. cuál es la suerte de Bueno, Jeremías? bueno, Isaías, yo tengo claro que anuncia la llegada de Jesús, ¿no? No, no, Y Jeremías hablamos. de Jeremías, No, para no, anuncia, mira, para no confundir, hablemos una sí, cosa precisa. Yo les digo, miren, bien clarito para que, por favor, entiendan bien, bien, bien. Miren, Carmela dijo hace un momento que el profeta contemporáneo a Ezequiel es Jeremías. Y estamos viendo la segunda viñeta que Ezequiel, sacerdote, siendo joven, joven, es deportado a Babilonia. Y la pregunta puntual, directa, es, ¿y qué suerte corrió Jeremías? Para ver un poco, comparando si son la misma generación. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué suerte corrió Jeremías? ¿También se fue deportado a Babilonia? No, Jeremías se fue a no, no, Egipto. Lo llevaron a Egipto, a pesar de que él no quería. Ya, no, perfecto. Bien, Diana, gracias. Entonces Jeremías se queda en Jerusalén. Jeremías se queda en Jerusalén por disposición del rey de Babilonia, que había escuchado hablar mucho de él. Entonces Jeremías se queda en Babilonia, perdón, Jeremías se queda en Jerusalén y luego amigos de él lo llevan a Egipto, como dice Diana, a pesar de que él no quiere, se lo llevan, ¿no? Entonces, el destino del uno y del otro son un tanto distintos. Miren, entonces, cuando Jeremías, cuando cae Jerusalén y los judíos son desterrados a Babilonia, ¿ok? Jeremías ya había profetizado. no, Jeremías ya había hablado lo que anunciado, hemos ¿no? estudiado hasta el jueves pasado. Jeremías en este momento ya había hablado. Y acá recién Ezequiel es un sacerdote joven que es deportado. Entonces, por favor, atento al detalle, ¿no? Son casi, viven la misma época, uno un poquito mayor que el otro, pero cuando la labor profética de Jeremías termina, la de Ezequiel va a comenzar. No son profetas al mismo tiempo. Está claro, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda leyendo la tercera viñeta? Yo leo. Adelante, porfa. Qué cólera. En el destierro, viviendo con su esposa, Ezequiel tuvo una visión deslumbrante que lo convirtió en profeta del Señor, labor que ejerció 20 años. Gracias, Julia. Entonces, un dato interesante. Ezequiel es profeta en el destierro. Y el destierro, o sea, Ezequiel va a tener que vivir la experiencia del destierro y va a ser profeta en Babilonia, no en Jerusalén. ¿Se acuerdan de Jeremías profetizando en Jerusalén, enfrentando a las autoridades, al rey de turno, yendo a gritarle, yendo a vociferar en el mismo atrio del templo y siendo sometido a torturas? Ese es Jeremías. Ezequiel va a iniciar su labor profética en el destierro. Entonces, si bien en la misma época, si bien vive en la misma época, uno empieza cuando el otro ya termina.
Detalle, ¿no? A ver, seguimos. La cuarta viñeta, por favor, ¿quién la puede leer? ¿Ya puedo leer? Sí, claro. Ya, a ver. Su formación sacerdotal lo marcó profundamente. Su interés por las instituciones culturales, su preocupación por separar Cultuales, lo perdón, sagrado. Tito, perdón. Su Sí, interés por las instituciones cultuales, del culto. ahora, así no sabía pensar que era faltaba una ley. Ya, correcto, ya. Institución, ya, su interés por las instituciones cultuales, ya. Su preocupación por separar lo sagrado de lo profano, su horror por las impurezas legales y su competencia para resolver casos de moral y derecho. Claro, entonces miren, como dice la viñeta al inicio, cómo lo marcó tan profundamente su formación sacerdotal. No, su formación, porque él era de la casa sacerdotal de Jerusalén y es formado para ser sacerdote. Pero sabemos, por la historia, que el joven formado para ser sacerdote tenía que esperar a cumplir los 30 años de edad. Y recién a los 30 años asumía directamente el rol de sacerdote. Antes no podía, simplemente estaba en formación. Entonces, Ezequiel es menor de 30 años cuando es desterrado, pero ya tenía la formación recibida. Y por allí, entonces, es que se va a marcar en él estas preocupaciones. Augusto, adelante. Eh, Ahora que mencionas esto, me salta a la cabeza una pregunta. ¿Será por esto que Jesús esperó hasta sus 30 años para recién empezar su ministerio público como parte de su ministerio público como sumo sacerdote? Un bonito ¿Podría tema, ser? ¿no? ¿No? Interesante. Claro, bonito tema, Augusto. Y lo podemos dejar así como una gran pregunta en la cabeza de cada uno de nosotros. Porque esta es una costumbre no de, perdón, no de Ezequiel o del tiempo de Ezequiel, siempre en Israel. A la persona de la casta sacerdotal la forman para sacerdote, pero necesita cumplir los 30 años para asumir el rol. Y cuando es deportado, Ezequiel, que tenía la formación, no había cumplido aún los 30 años. Ya casado, ahí no hay problema, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, no es que sea, ¿cómo va a ser casado si es sacerdote? Ningún problema, ninguno. Para los judíos no tienen ningún problema, al contrario. Lo que sí, hay requisitos especiales para la mujer con quien se va a casar el sacerdote, ¿no? A ver, entonces, leamos porfa la quinta y última viñeta de esta diapositiva. Su máxima preocupación fue el templo, ya sea el templo presente, contaminado por toda suerte de ritos idólatras, ya sea el santuario de la Nueva Jerusalén, donde la gloria del Señor habitará para siempre y cuyo diseño él describe con detalle. Gracias, Mari Carmen. Mira, eso es bien lindo. Y estamos solamente introduciendo al profeta Ezequiel, pero decimos, para Ezequiel su preocupación mayor es el templo, pero el templo en dos niveles. El templo presente, el que se toca, y el templo que podríamos llamar el templo, el de la Nueva Jerusalén. Y eso nos hace pensar inmediatamente en visión apocalíptica. Hablar de una Nueva Jerusalén, el libro que no hemos visto todavía, pero que habla clarísimo y con toda la fuerza de este concepto es el último que tenemos en la Biblia, el libro del Apocalipsis. Entonces, la Nueva Jerusalén. Y miren, ya Ezequiel nos dice,
Y en esta última viñeta está el santuario de la Nueva Jerusalén, donde la gloria del Señor habitará para siempre, y cuyo diseño Ezequiel mismo describe con detalle. Es como que él lo hubiera visto. Miren, miren la inspiración. A ver, vamos a ver un poquito más. Acá veamos 4 ideas de su labor profética. ¿Quién me ayuda con la primera? Pero Ezequiel fue más que un sacerdote, ante todo un profeta. El Señor lo estableció como un presagio para el pueblo de Israel, y él puso en evidencia ante los exiliados en Babilonia que había un profeta en medio de ellos. Uh-huh. Perfecto, hermana, gracias. Entonces estábamos resaltando en la diapositiva anterior a Ezequiel sacerdote, pero acá decimos, es más que un sacerdote, sobre todo es un profeta. El Señor lo invita y vamos a verlo. La siguiente viñeta, su función. Su función fue la de dar el grito de alerta ante la inminencia del peligro y la de ser responsable de aquellos que se perdían por no haber sido alertados oportunamente. Uh-huh. Gracias. Gracias, Cuchi. A ver, la tercera. Tenía un genio muy sensible e imaginativo, visionario, y a la vez complejo y paradójico. Algunos llegan a afirmar que sufría de un trastorno mental. Uh-huh. Gracias, Carmela. Miren, esto es muy importante y se va a ver cuando ustedes lean el libro de Ezequiel en varios momentos, por conductas que él asume, que las describe, ¿eh? Las describe descaradamente. El libro no oculta, no es que uno haya buscado otra fuente para saber esto. Les digo una cortita y el detalle está mucho mejor explicado en el mismo libro de Ezequiel, pero en algún momento él, para explicarle así de la manera más cruda al pueblo la suerte que va a correr por no seguir siendo fiel al Señor, para explicarles esto, lo hace con su propia integridad. Entonces él se desnuda y durante más de un año se tira sobre un lado del cuerpo, sobre heces, y ahí vive y come. Pero son heces que finalmente él pide al Señor que no sean humanas y entonces son de buey. Pero miren, ¿hasta qué punto? Imagínense a alguien que hace eso. Si tú eres uno que observa, ¿qué dirías de él? ¿Es un profeta o es un loco? Ese tipo de cosas tenía Ezequiel, no la estoy inventando, y ustedes pueden leerlas con calma y despacito en las páginas del libro de Ezequiel. No nos vamos a detener nosotros en esos detalles, pero les digo, no, independientemente de esto, lo más importante es lo visionario que era Ezequiel. Y entre comillas, tenía visiones de futuro, visiones apocalípticas. Y la cuarta viñeta, anoto que será finalmente recordado como el profeta de la esperanza. Linda frase, ¿no? Y esto me hace a mí la ilusión, espero que a ustedes también. A ver, leamos a Ezequiel y comprobemos por qué es un profeta de la esperanza.
Acá una última diapositiva introductoria sobre el libro de Ezequiel. 4 ideas. No, la primera es que el libro de Ezequiel se presenta como un conjunto sólidamente estructurado. En el libro encontramos algunas repeticiones. Hay interrupciones bruscas, ampliaciones. Y esto debido en gran parte al trabajo de redacción de sus discípulos luego de la vida de Ezequiel, redactan el libro y entonces por eso es que hay estas cositas, ¿no? Como que si fuera todo escrito de corrido por un solo autor, no sería así. Hay repeticiones, interrupciones, ampliaciones. Y es como decimos aquí, debido en gran parte al trabajo de redacción de sus discípulos. La tercera, ¿quién me puede ayudar a leer? Los grandes temas de Ezequiel. Yo lo leo. Los grandes temas de Ezequiel han encontrado un profundo eco en el Nuevo Testamento, sobre todo en Juan. Jesús como morada definitiva de Dios entre los hombres. Jesús como el buen pastor que congrega a su pueblo. Jesús que hace renacer por el agua y el espíritu y da la vida. Gracias, Mari Carmen. Una precisión nada más. Miren, cuando leemos, los grandes temas de Ezequiel han encontrado un profundo eco en el Nuevo Testamento. Sobre todo en JN. JN no hay que leerlo nunca, Juan. JN hay que leerlo Evangelio según Juan. Entonces, ¿no? Los grandes temas de Ezequiel se encuentran sobre todo en el Evangelio según Juan. ¿Y cuáles son esos grandes temas, como ha leído Mari Carmen? Muy bien. Jesús como morada definitiva de Dios entre los hombres. Jesús como buen pastor que congrega a su pueblo, a su rebaño. Jesús que hace renacer por el agua y el espíritu. Jesús que da la vida. Miren, esto que vemos tan claro y tan enfático en el Evangelio según Juan, ya son temas que Ezequiel ha presentado en su libro. Y finalmente, la cuarta viñeta, ¿quién puede leer? Yo puedo leer. Las visiones de Ezequiel son el punto de partida de casi todas las imágenes con que el Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén, cuyo templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Gracias, América. Entonces, yo les decía en la anterior diapositiva, este rasgo tan impresionante de Ezequiel como visionario, ¿no? En sus visiones, esas imágenes con las que luego el libro del Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén. ¿No? Y lo vamos a constatar, porque ahorita solamente lo anuncia, pero cuando leemos detenidamente el libro del Apocalipsis, vamos a ver con nuestros ojos cuán cierto es esto, ¿no? La relación entre Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento, y el libro del Apocalipsis, que es el último libro de nuestra Biblia. Bueno, entonces este es Ezequiel en términos muy generales, pero no vale si es que no lo leemos. Miren, una primera diapositiva, la visión del carro de Dios. Es el capítulo 1 de Ezequiel. Leámoslo con calma y a ver qué comentario sale. Yo creo que va a ser bien interesante. A ver. Es Ezequiel el visionario, ¿no? Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte. Otra vez el norte, ¿no? Alguien diría que no entiende. Oye, ¿qué obsesión tienen con el norte estos señores? Pero si del norte viene la invasión. A ver, ¿quién puede leer?
Yo leo. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte, y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes, que por su aspecto parecían hombres. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. En cuanto a la forma de sus rostros, los 4 tenían un rostro de hombre, un rostro de león a la derecha, un rostro de toro a la izquierda y un rostro de águila. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de plataforma, reluciente como el cristal, que infundía temor y se extendía por encima de sus cabezas. Ellos estaban debajo de la plataforma, con las alas erguidas, tocándose una a la otra, mientras las otras 2 descubrían el cuerpo. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas, había algo así como una piedra de zafiro, con figura de trono, y encima de esa especie de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Gracias, Julia. Miren, esa es una visión de Ezequiel empezando su libro. Miré y vi un viento huracanado que venía del norte. En medio del fuego, la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Y ve 4 rostros, ¿no? El rostro de un hombre, el de un león, el de un toro y el de un águila. A ver, hasta ahí, ¿algún comentario? Vale adelantarse, porque esto tiene un correlato clarísimo en lo que conocemos como Nuevo Testamento. Disculpe, es como que se adelanta a los 4 evangelistas. Claro, Carmela. Y luego, nuestra iglesia, ya en tiempos después de Cristo, va a relacionar a cada uno de los 4 evangelistas con una de estas figuras. ¿A quién va a relacionar la iglesia con el rostro de hombre? ¿A cuál de los 4 evangelistas va a relacionar con el rostro de hombre? A Mateo. Exacto. Luego, con el rostro de león, Lucas es el toro, creo. no, con el rostro de león, San Marcos. a Marcos. Con el rostro de toro, Lucas. a Lucas. Lucas, claro. Y con el rostro de águila, A Juan. a Juan. Juan. A Juan. Y eso tiene un sentido. Y les digo un poco saltando, pero porque es interesante, ¿no? Un poco de cultura también. Asociar a Mateo con el rostro de hombre, porque Mateo inicia su evangelio con la genealogía de Jesús. Asociar a Marcos con el rostro de león, porque Marcos inicia su evangelio en el desierto. Y se supone, por todos los elementos que hay, que en aquella época, hoy ya no, pero en esa zona del mundo, en ese tiempo, había leones. Entonces, como Marcos empieza, ¿se acuerdan? En el desierto, Juan el Bautista predicando, entonces el león. A Lucas con el toro, ¿por qué?
¿Cómo empieza Lucas? Miren, cuántas cositas. Y a Juan con el águila, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? Que no sea que yo solo hablo y no hacen ningún esfuerzo, ¿no? Hagan su esfuerzo. El Espíritu Sáquense el Porque, conejo del sombrero. Santo, el águila, el Espíritu Santo, el águila. Porque ¿Cómo, él perdón? vuela alto. Emiliano, ¿cómo dijiste? Emiliano, ¿cómo dijiste? ¿Algo del Espíritu Santo? El evangelista Juan habla mucho del Espíritu Santo, tal vez represente el águila. Sí, pero no es tanto, digamos que tibio, ¿no? Pero no es exactamente. Lo que pasa es que lo que la iglesia ve en el Evangelio según Juan, y lo hace con mucha propiedad, es que es el Evangelio más espiritual de los cuatro. Y lo asocia con el águila, porque el águila vuela a gran altura, ¿no? Entonces, el águila vuela a gran altura y Juan en su Evangelio, digamos como que vuela también, vuela por lo espiritual de su construcción. Miren, cada uno va teniendo su correlato y es un tema que no es ahorita importante, digamos, pero sí bacán notarlo, ¿no? Porque luego no falta quien pregunta y dice, he visto que a tal evangelista se le asocia con tal y a tal otro con tal cosa y por qué, ¿no? Y de dónde viene. Miren, y estamos encontrando en el Antiguo Testamento, en la visión de Ezequiel, en la primera que él narra, estos seres vivientes y esos rostros. Entonces, en el paso del tiempo, nace la iglesia y la iglesia reflexiona a la luz de Jesús, interpreta el Antiguo Testamento y ve y entiende en la visión de Ezequiel a los evangelistas. Ahora, el segundo párrafo, porque ahí no queda la cosa, uno se deslumbra, pero en el segundo párrafo nos dice al final que sobre los cuatro seres vivientes hay una plataforma, ¿no? Y en esa plataforma una figura con aspecto de hombre. No termina ahí. Uno sigue leyendo, ¿no? Pero miren ustedes. Augusto, adelante. Pero también la descripción de los seres vivientes hace mucho recordar a los querubines del arca, ¿no? Con sus 4 alas, 2 donde se cubrían su cuerpo y 2 estaban extendidas, ¿no? Pero los querubines eran dos, ¿no? Sí, bueno, me refiero a que tenían 4 alas también. No. Acuérdate que los querubines del arca tenían 6 alas, acuérdate. Ah, ya, eso me pasó. Sí, 6. O sea, 2 para tapar su cuerpo. Y 2 para los pies, ¿no? También eran, ¿no? Y otros 2 para volar. Sí, ajá. Claro. Sí. Sí. Disculpen, ¿eso no eran los serafines? Cuando Isaías ve, eran las 6 alas, y esos eran los serafines cuando vio la presencia de Dios. Sí, Diana, pero también son los ángeles del arca. Los ángeles del arca de la alianza. Hay que revisar un poquito nada más. Y eso lo cuenta el libro de Deuteronomio, ¿no? También, o sea, son referencias cruzadas que valen la pena, o sea, interesantes. Pero les digo, miren, no es que tampoco, oye, yo ahora tengo más fe porque entendí eso, no. Simplemente son como curiosidades simpáticas cuando uno va leyendo de esta construcción tan fina que es como una filigrana
en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, encima de las 4 cabezas, un trono y la figura con aspecto de hombre. A ver, vamos a leer un poquito más. Abrumado por la gloria. Seguimos en el capítulo 1 de Ezequiel. Y seguimos en una visión de Ezequiel, ¿no? Miren. ¿Alguien puede leer, por favor? Si no, difícil. Entonces vi un fulgor como de un relámpago, algo así como un fuego que lo rodeaba desde que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así con un fuego y una claridad alrededor de él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla caí con el rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Gracias, Rita. Ese resplandor, ¿no? Entonces él está narrando su visión. Y dice que regreso un segundo, miren, terminamos una figura con aspecto de hombre y nos dice acá, con un resplandor, una claridad semejante, dice Ezequiel, a la gloria de Dios. Y eso un poco jugando como hacía Augusto y Diana, nos hace pensar también en la experiencia de Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés tiene los repetidos encuentros con el Señor, el resplandor del Señor. Y luego vemos esto en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de Jesús. Tremendo resplandor. Miren la visión de Ezequiel. Y él, intuyendo lo que experimenta, cae con el rostro en tierra. ¿No? Él no sabe a ciencia cierta quién es, pero dice, este es Dios. Él lo siente y cae con el rostro en tierra y oye una voz que hablaba. Perdón, Sí, Carmela. a diferencia de Moisés, que Moisés sí veía a Dios, Ezequiel lo imaginaba, ¿no? Visionaba. Porque Moisés cayó el rostro a tierra cuando lo vio, o sea, tuvo un encuentro directo. O no sé si estoy mal. No, pero excelente. Y te agradezco que lo plantees para dejarlo clarito. Moisés tenía encuentros con el Señor, pero nunca le vio la cara. Nunca. El estar en la presencia, del Señor, en la luminosidad, en la claridad, ¿no? Él quedaba resplandeciente, su rostro, nos dice el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, el rostro de Moisés quedaba resplandeciente, pero Moisés no le veía la cara. Tanto así que cuando el Señor pasaba a su lado le tapaba. Imagínense el Señor es un hombre grande, ¿no? Entonces con su mano, y les digo, revisen su libro de Deuteronomio, el Señor le pone su mano sobre los ojos para que no lo mire. Nadie podía mirarlo. Nadie podía mirar al Señor y seguir vivo. Entonces, esa idea que decimos y que yo le escuché muchas veces, de que Moisés veía al Señor cara a cara, en todo caso yo los invito a revisar su libro de Deuteronomio y a ver si lo confirman, ¿no? En fin, les digo, no es un tema que yo quiera cerrar, pero por lo menos les digo, cuestionémonos.
¿Moisés veía la cara de Dios? Jesús es el único que ve la cara de Dios. En fin, pero repito, los invito con calma a abrir su libro de Deuteronomio y un poco el libro del Éxodo también y revisar rápidamente, no es nada complicado. ¿Augusto? Sí, no me acuerdo en qué parte del Antiguo Testamento exactamente, pero donde se menciona que incluso hay ángeles que se tapan con sus alas el rostro porque no pueden presenciar pues el rostro del Señor, ¿no? Ellos mismos, incluso los ángeles se tienen que tapar su rostro, Claro, pero no recuerdo qué parte exactamente. claro, mira, entonces sí, lo que tú dices es correcto. Coincidimos. Entonces, tú puedes estar en presencia del Señor. Es una cosa, pero verle el rostro de ninguna manera, ¿no? Pero les digo, no quiero pasar de sabiondo, ni mucho menos, solamente quisiera producir en ustedes curiosidad. En presencia de la gloria del Señor, generalmente se utiliza Eso esa es, palabra. Ujú. eso es, ¿no? Tú puedes estar en presencia del Señor, pero mirándole la cara. Guillermo, adelante. Gracias, don Pablo. Hay una expresión en la Biblia que dice: a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Y el único que lo conoce es el Hijo. ¿Cuál es la apariencia de Dios? Entiendo que Dios es un espíritu purísimo, por lo tanto no tiene forma corpórea. ¿Cómo puede ser? Puede tener un rostro. Tengo esa inquietud. Claro, y la inquietud vale. Vale y se contesta sola, yo creo, en función de todo lo que venimos conversando en nuestro curso. Que ya tiene pues esta reunión de los jueves, es larga, ¿no? Y recordemos que hay mucho la tendencia, incluso en la misma Biblia, de darle al Señor un aspecto humano, un cuerpo, una cara, unas manos, ¿no? Incluso un sexo, y uno dice, ¿qué es el sexo? ¿El sexo de Dios es varón o es mujer? Y alguien diría, no, es las dos cosas. Eso no es posible, ¿no? Tendemos a lo que se llama una mirada muy antropomórfica de Dios. Y por eso entonces decimos el rostro. Pero el comentario de Guillermo, más que tener una respuesta, es una reflexión bien interesante. ¿El Señor tiene rostro? Manuel Pablo, perdona por interrumpirte, pero No, creo que dale. lo que podría decir a lo que estamos hablando, y que justamente tú hablaste de resplandor y en la transfiguración de Jesús, el rostro que tanto anheló ver Moisés, incluso Elías, fue el rostro de Cristo, de Jesucristo, que es el Señor, ¿no? Así que en esa parte, ahí sí lo vio, ¿no? Bueno, claro, claro, vale. Vale, Diana, es un buen aporte, pero eso es desde una mirada cristológica, que también estamos haciendo, ¿no? O sea, lo que dice nuestra hermana Diana está correcto, yo coincido y vale, vale. Julia, adelante. Manuel Pablo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y el profeta Ezequiel se cayó de bruces al suelo y escuchó la voz y sintió, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros y también sentimos esa vivencia, ese fuego, esa belleza del amor de Dios Y con esa nosotros. presencia, ¿no? Es realmente algo fuertísimo en nuestras vidas. Y yo sí, de verdad que Sobre solo todo, lo Julia, llamamos sí, y ya. Julia, sobre todo los que tienen experiencias místicas, ¿no? Sí, Sobre todo, sí. sí. Hay personas que tienen ese don y que tienen esas experiencias, pero no es que veas el rostro, ¿no?
es su luz, Nos su imaginamos, presencia. sí. Y lo Sí, nos imaginamos, imaginamos. Sí, hoy sí, lo imaginamos como hombre, ¿no? sí, sí, sí. Pero, y la reflexión de Diana vale mucho, porque entonces, Así es. si se ve un rostro, es el de Jesús, pero Es él. el de Dios Padre Es uno, ¿no? es uno, es uno. Es uno. Miren, qué lindo, ¿no? Como un tema tan sencillo, una visión del profeta Ezequiel y nos motiva y nos invita a reflexionar de esta manera. ¿Alguien más? Si no avanzamos, a ver. No, Manuel Pablo, entonces la conclusión es que si vemos a Jesús, vemos a Dios, porque Dios es uno, Dios No, no, Padre, claro, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si vemos a Jesús, como dice Diana, estamos viendo a Dios. no, claro, claro, esa es la forma de interpretarlo. Pero yo digo, ¿ves a Jesús? Bueno, ahora no lo vemos, pero sí lo sentimos de repente en el momento de oración, ¿no? Claro. No, en eso estamos en lo mismo, sí, sí, de todas maneras. De Y todas antes sí lo maneras. han visto, en la antigua época lo han visto a Jesús como hombre, ¿no? Bueno, las personas que tuvieron la enorme dicha La suerte de de haber estar en compartido la eso. vida terrena de Jesús, ¿no? Sí. Sí. Claro, miren, yo una reflexión que me ha venido miles de veces a la cabeza. ¿Recuerdan ustedes, la mayoría, una serie que daban hace años, El túnel del tiempo, Ajá, ¿no? sí. Y uno podía regresar en ese túnel al pasado. Y yo digo, ¿qué sería si fuera posible y regresar al tiempo de Jesús? Y poder verlo, poder escucharlo, poder caminar a su lado, ¿no? Qué lindo sería, ¿no? Qué cosa, ¿no? De verdad. Miren, Te diría, ¿y tú qué haces aquí? claro, te has venido de adelante. Es una visión Pero claro, es que esa película, yo era joven como ustedes, antigua. Sí. era jovencito cuando transmitían esa película en televisión, ¿no? Me acuerdo en blanco y negro, hace años. Hace Pero añísimos. yo desde esa época, yo soñaba y decía, si yo pudiera entrar al túnel del tiempo, buscaría que regresara al tiempo de Jesús. ¿Cómo sería esa experiencia? Pero en fin, solamente es un sueño. Pero un sueño lindo, ¿no? Lo demás es imagínatelo, porque la imaginación humana realmente no tiene límite. Entonces, cuando tú lees el Evangelio, y Jesús dijo, y Jesús enseñó y caminó a lo del lago, y tú imagínate que estás con él y escuchándolo y caminando a su lado, ¿no? Eso se puede. A ver, vamos a avanzar. La vocación de Ezequiel. Esto ya no es visión, ojo, ¿eh? Este capítulo 2, esta partecita ya no es una visión que ya la comentó, sino la vocación, es decir, el Señor invita a Ezequiel para que sea su profeta. ¿Quién puede leer? Esa voz me dijo, levántate, hijo de hombre, porque voy a hablar. Cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío para que les digas, así habla el Señor, y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos.
Gracias, Juanina. Miren cómo esa voz de la que habló hace un ratito, ¿no? Es esa figura resplandeciente, tan resplandeciente, que Ezequiel dice es el Señor. Y se pone el rostro en tierra. Y decía, ¿no? Terminó diciendo, y esa voz, escuché su voz. Y acá está lo que dice. Esa voz le dice, levántate, hijo de hombre, porque voy a hablarte. Miren qué palabras. Y Ezequiel se ha puesto en postura de rodillas, y no solamente arrodillado, sino ha prácticamente clavado su cara en la tierra. Y el Señor le dice, levántate. Levántate porque voy a hablarte. Y dice, cuando me habló, un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie. Me habló y entró un espíritu en mí. ¿Qué espíritu, hermanos? Diríamos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y Ya Pentecostés, existía. miren, claro que existía, Pentecostés es siglos después. Pero miren cómo juega esto, ¿no? Es interesante y lindo. No podemos nosotros cerrarnos. No, el Espíritu entra a partir de Pentecostés, a partir del bautizo con agua y fuego. No, miren, acá Ezequiel en su manera, pero muy claro, nos dice, el Espíritu entró en mí. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes. Son hombres obstinados, de corazón endurecido. No sé, palabras que nos hacen recordar a Isaías y a Jeremías. Y a Jeremías también. Jeremías, el corazón endurecido. Para que les digas, así habla el Señor. Y le adelanta, ¿no? Ya sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde. O sea, ya miren, que es una cosa, pero de verdad cuando uno lo lee despacito, es impresionante cómo esta conciencia del profeta, de que él va a hablar en nombre del Señor, y va a haber quien lo escuchen, pero también quien no lo escuche, quien se niegue a escucharlo. Y diríamos, en términos del mensaje de Jesús, es el que se cierra, el que tiene la tierra seca, esa tierra tan seca que la semilla que él esparce no germina. ¿Cómo se puede relacionar, no? A ver, les doy la palabra. Son cosas tan lindas, yo creo que súper escucharnos. Acá estamos entonces ante el llamado a Ezequiel para la labor profética. Y podemos ir comparando en nuestras mentes. ¿Cómo fue el llamado de Elías? ¿Cómo fue el llamado de Isaías? ¿Cómo fue el llamado de Jeremías? Y miren ahora el llamado de Ezequiel. Yo vi en la película que tú pusiste, que también el Señor le dice a Jeremías que pone así, así habla el Señor. Y él tenía miedo, decía, no, yo no puedo hablar. Y se escondía, y decía, no. Pero llega un momento que también se levanta, estando junto a su padre, y comienza a predicar, a decir lo que así dice, habla el Señor. Y comienza a hablar lo que el Señor le indica, ¿no? Es algo parecido a esto. Claro, y lo hace en el atrio del templo y frente al rey. Y frente al rey. Si no me equivoco, Josías, y le va súper mal. Porque el rey le dice al padre, oye, mira, ve, tú eres bienvenido, pero a tu hijo no me lo vuelvas a traer. Y ahí ahí cae en desgracia Jeremías ante los ojos del rey. Y entonces como sigue hablando y sigue hablando,
se hace tan incómodo que ya vienen las torturas. Callen Sí, esa ahí voz, mismo. esa conciencia que no queremos escuchar, ¿no? Un poco, les digo, miren cómo se parece. El Señor le dice, dile a los israelitas, ya sea que te escuchen o no. ¿Cómo se parece, no? Y se niegan a hacerlo, ¿por qué? Porque son un pueblo rebelde. Se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres. Cuchi, adelante. Gracias. Siempre me impacta cada vez que leo esto de hijo de hombre. El llamado no se hace con el nombre de Ezequiel, hijo de hombre. Jesús también se llama a sí mismo hijo de hombre. Sí. Y es, bueno, se me pone la piel de gallina cada vez que escucho siempre hijo de hombre. Por favor, Sí. quisiera un poquito de luz. Gracias. Miren, sí, es un buen punto. Hijo de hombre es un tema o un término que va a introducir Daniel, a quien no hemos llegado todavía, de manera muy clara. Hay una visión del profeta Daniel que corresponde a un tiempo un poquito posterior, porque Daniel ejerce su labor en Persia después. No mucho después, porque los persas acá nomás van a sonar a los babilonios. Pero miren ya, si bien Daniel nos va a comentar su visión de hijo de hombre, ya la usa Ezequiel. Y Jesús se va a definir a él mismo, o más que definir, se va a llamar a él mismo en el Nuevo Testamento, se va a referir a sí mismo como hijo del hombre. Adelante, Augusto. Sí, tenía una consulta. Creo que el hijo hombre también se utilizó en otras partes, no necesariamente para referirse, digamos, a esta figura exaltada, distinta del Mesías, sino también, por ejemplo, en este caso le dice hijo de hombre aquí al profeta. En otros casos creo que a David también se le refiere como hijo de hombre, pero en Daniel que vamos a ver es como un hijo de hombre, o sea, similar a un hijo de hombre, esta figura nueva que se presenta, ¿no? Esa Claro, figura especial del Mesías, ¿no? No es claro, exactamente hijo de sí, hombre. sí. Y como les adelanto, porque lo vamos a ver con calma, pero es una visión de Daniel también. Así como estamos viendo visiones de Ezequiel, y en ese sentido, Ezequiel es un profeta que tiene elementos apocalípticos, en tanto que corresponden a esas visiones. Un poco lo mismo le va a pasar a Daniel. Y son los dos profetas, Ezequiel y Daniel, los que son un poco la base del Antiguo Testamento para el libro del Apocalipsis. Pero aquí estamos adelantando nada más. A ver, avanzamos otro poquito. En el capítulo 3, Ezequiel nos habla de un tema, miren, impresionante. Come este libro. Y son palabras que le dirige a Ezequiel el mismo Señor. El Señor le instruye. Come este libro. Y esto se da en el contexto del encargo que el Señor le está dando. Miren, ¿quién lo puede leer? Yo leo. Tú, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre tu boca y come lo que te daré. Yo miré y vi una mano extendida hacia mí, y en ella había un libro enrollado. Lo desplegó delante de mí, y estaba escrito de los dos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos. Él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante. Come este rollo y ve a hablar a los israelitas.
Yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Lo comí y me supo dulce como la miel. Gracias, Julia. Miren qué belleza de texto. Acá si nos quedamos en silencio, yo lo entendería. Qué belleza, ¿no? Manuel Pablo, Sí, adelante, Guillermo. siempre recuerdo lo que nos repites de tanto en tanto, que no hay que tomar literalmente la revelación, ¿no? Pero aquí se está manifestando el profeta lo que le dice el Señor, ¿no? Come lo que tiene delante. Y él dice, yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Lo comí y me supo dulce como la miel. Claro. Debemos entenderlo, o mejor dicho, ¿cabe alguna explicación que no sea entenderlo literalmente? Claro, literalmente no se puede entender. Es más bien en el alcance que tiene, ¿no? Y justamente yo creo que debe provocar en nosotros una reflexión. Ese libro enrollado que el Señor le dice a Isaías, come, abre la boca y come. Y que Isaías abre la boca, obedece, abre la boca, come, y al comerlo le sabe dulce como la miel. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué libro es ese? Creo que la respuesta es En la Biblia, pues. claro, Las escrituras. claro, ¿no? Claro. Claro, Y miren. lo que nos dicen ahora, ¿no? Que la palabra de Dios hay que rumiarla, hay que masticarla, hay que saborearla, ¿no? Claro, y cuando el Señor en la transfiguración dice, estando Jesús con Moisés y Elías, y luego desaparecen Moisés y Elías y queda Jesús, y la voz del cielo que dice que es la voz del Señor, este es mi hijo, escúchenlo. ¿No se parece eso a come este libro? Yo le digo, para mí, absolutamente. No sé si alguno piensa otra cosa. Son figuras literarias, Manuel Pablo. Pero no son exactamente lo mismo. Pero quiere decir lo mismo. Yo lo que te quería decir un poquito antes era que como no es posible interpretarlo literalmente, lo que yo entiendo cuando el profeta dice, lo comí y me supo dulce como la miel, es que leyó lo que decía el libro por un lado y por el otro, ¿no? O sea, leyó lo que estaba escrito, que era lo que el Señor le estaba instruyendo para que él profetice, para que hable en nombre de Dios. Exactamente. ¿No? Y eso es similar a lo que tú acabas de decir de la transfiguración. El Dios Padre recomienda, ordena, mejor dicho, escúchenlo. Jesús empieza a hablar desde que empieza su vida pública, ¿no? Bueno, desde niño, ¿no? Claro, claro, Guillermo. Y cuando la Virgen María, en la linda escena que narra Juan en su Evangelio de la boda en Caná, ¿no? Cuando la Virgen le dice a los sirvientes de la boda, hagan todo lo que él les diga. Entonces yo digo, ok, linda orden, Santísima Virgen, voy a hacer como tú me dices, pero ¿qué me dice? O sea, tú me dijiste, Santísima Virgen, haz todo lo que él te diga, pero a mí no me está diciendo nada. ¿Dónde encuentro su palabra? Y otra vez en la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra del Señor o ver este libro. Es la Biblia. Es el trabajo que tenemos que hacer con la Biblia y que estamos haciendo en nuestras reuniones de los jueves y también con algunos de ustedes los martes, ¿no? Miren, cómo es tan lindo esto. La primera creyente, María. Eso de que, ¿qué nos dice el Señor Jesús a cada uno? Ya lo dijo San Jerónimo, ¿no? La única forma de encontrar lo que Dios te quiere decir a ti es a través de su palabra revelada. Claro, claro, Guillermo. Y Jerónimo dijo, del que desconoce la Escritura, desconoce a Jesús.
¿no? Manuel Pablo. Fuertísimas palabras. Sí, Julia. Esta parte nos entrega una meditación muy profunda porque yo pienso que el Señor conoce todo lo interior de sus profetas, de nosotros mismos, y Él pudo darle a beber el libro, pero no le dijo que lo comiera, que lo degustara, y es así como deben ser las escrituras para nosotros, sacarles todo lo que contiene, al máximo de enseñanza, ¿no? Claro. Meditarlo, profundizarlo, y eso es lo que el Señor nos está dando el mensaje esta noche, ¿no? Claro, qué lindo, Julia, porque cuando Sí. tú tienes un libro en tus manos, no hablemos de la Biblia, pero cuando tienes una novela, un libro precioso, y le cuentas a tu amiga de confianza, oye amiga, el libro era tan lindo que me lo comí. Es una expresión. Me lo comí, o sea, lo he de la misma manera, ¿no? De esa manera tenemos que disfrutar la Biblia y que la Biblia nos sepa dulce como la miel. Que la Biblia sea dulce para nuestra boca, no alguien dice, no, la Biblia no la leo, es aburrida, no la entiendo, me confunde, no me gusta, mejor que me la cuenten Qué más. viciosa es. Claro. Manuel Pablo, Diana, sí, por favor, adelante. sí, en Éxodo también, o sea, un judío no se hubiese percatado al toque de lo que habla aquí en este libro de Ezequiel, porque cuando habla de las tablas de la ley, están escritas por ambos lados, uno por el otro, estaban escritas. Entonces, y además, en los salmos cuentan cuán dulce es al paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Claro. Eso también lo refrenda nuestra Biblia, ¿no? Claro, muy lindo. ¿Ven, hermanos? ¿Ven cómo todo eso nos hace compartir tanta profundidad y tanta hermosura? Ezequiel entonces ha tenido esa visión del Señor resplandeciente, cae rostro en tierra y finalmente escucha su voz. Y su voz le dice, come este libro. Y Ezequiel dice, y el libro me supo dulce como la miel. Miren. Caminen, acá vamos a dar un salto del capítulo 3 hasta el 18. Porque son los detalles que he escogido. Pero por favor ustedes lean todo, ¿no? Lean todo Ezequiel, ahí van a notar eso que decíamos al comienzo, de que hay como saltos, interrupciones. Un poquito complicado es, pero vale la pena. ¿Quién puede leer acá? Capítulo 18. Yo leo. Caminen según mis preceptos. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, y no participa de las comidas sagradas en las montañas, y no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, y no deshonra a la mujer de su prójimo, y no se acerca a una mujer en los días de su menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor, y no quita nada por la fuerza, da su pan al hambriento, y viste al desnudo, si no presta con usura, Perdón. ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente en los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con fidelidad, ese hombre es justo y sin duda vivirá. Oráculo del Señor. Gracias, Carmela. Miren entonces acá, en este capítulo 18 de Ezequiel, ¿qué hace? Nos está poniendo clarísimos los preceptos, las indicaciones del Señor para los hombres.
No, hay micrófono abierto, hermanas, por favor ayúdenme, que yo justamente tratando de cerrarlos es que me distraigo mucho. Ya, miren. Dice, si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, entonces ahí empieza a notar cosas, ¿no? Si no participa en comida sagrada en las montañas, no levanta sus ojos hacia ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, si no se acerca a una mujer en los días de su menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento, si viste al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia, si juzga imparcialmente los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes obrando con fidelidad, ese hombre es justo y sin duda vivirá. Y añade Ezequiel, oráculo del Señor. ¿Por qué? Porque son palabras que el Señor está poniendo en su boca. Miren esa relación clarísima de, o que, una relación clarísima que debe marcar la vida del hombre justo, que camina según los preceptos del Señor. Clarísimo, ¿no? Ahora, ¿es novedad? No es novedad. Porque antes que esto está las tablas de la ley, está Moisés. Pero miren cómo se complementa y además cómo se relaciona con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, con las obras de misericordia. Bueno, Pablo, Sí, Guillermo. en la parte que dice, si no participa de las comidas sagradas en las montañas, quiere decir que las comidas sagradas en la montaña son exclusivamente para quienes se ocupan del culto. Claro, era la costumbre de la época, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, el Ya, pueblo, tú y yo no podíamos comer la comida sagrada, la comida del altar. La carne ya. asada en el altar la podían comer sí los sacerdotes, ¿no? Es como la consagración eucarística ahora. Claro, claro. Entonces lo que hay detrás de eso es el respeto al sacramento. Muy Pero clarito. nosotros sí comemos la Eucaristía, la hostia. Pero tú no consagras, pues claro. Ah, claro. Imagina, claro, alguien en esas, no quiero ni pensarlo, pero eso que llaman misas negras, que tienen un altar y hacen barbaridades. Eso es una barbaridad, ¿no? Que equivaldría a esto de las comidas sagradas en las montañas. Diana, sí. Manuel Pablo, antes de, porque estamos leyendo aquí del 3 al 9, pero lo que se refiere aquí desde el 18, ¿puedo leer el versículo 1 y 2? Claro. Porque dice, me dirigió la palabra del Señor. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destiemplan los dientes. Por mi vida, y ahí empieza todo el relato. Y es muy importante este mensaje de Ezequiel porque está hablando de la responsabilidad personal, algo que no se hablaba antes, porque todo el mundo decía que, hasta los exiliados, ¿no? Que estaban pagando de los errores, de los pecados, de las generaciones que les precedían, pero no estaban reconociendo sus propios pecados. Y entonces acá le está diciendo, pues Ezequiel, no, no es así. Acá ahora, les juro el oráculo del Señor, que cada uno tiene una responsabilidad personal. Ya no es de que Dios les está
castigando por eso, sino ellos como que negaban, se resistían a decir de que sí, habían tenido pecados personales y que estaban pagando por pecados antiguos. Claro, pero los profetas todos los han señalado de la misma manera. No son solamente pecados de generaciones anteriores, son pecados propios, ¿no? Y con Moisés y los mandamientos es claramente instrucciones para cada uno. Pero vale la reflexión. A ver, otro poquito. La palabra. Adelante, Emiliano. Si no participa de las comidas sagradas en las montañas, también nos recomienda a nosotros, recordemos que Jesús hacia arriba, subía a las montañas y practicar la oración. También ahí nos recomienda que nosotros tengamos esta participación, ese diálogo con nuestro Señor diariamente. Te he escuchado entrecortado, Emiliano, pero tú dices algo del diálogo, un diálogo. Me refería a la oración. Me refería a la oración. Si recordamos que Jesús siempre subía a la montaña, a la parte alta, y tenía una relación permanente con su Padre. Eso es lo que también nos recomienda a nosotros, que entremos en silencio y que subamos también a las montañas, hagamos una constante oración cotidiana, la relación con nuestro Señor. Ok, perfecto. Perfecto, Emiliano, muchas gracias. De acuerdo. ¿No? Entonces, miren, acá saltamos del 18 al 33. Y dice, conviértanse de su mala conducta. Otra vez son palabras del Señor. A ver. Tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes andan diciendo, nuestras rebeldías y nuestros pecados pesan sobre nosotros, y nos estamos consumiendo a causa de ellos. ¿Cómo podremos vivir? Tú diles, en cambio, juro por mi vida, oráculo del Señor, que yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértanse de su conducta perversa. Porque, ¿por qué quieren morir, casa de Israel? Por el contrario, si digo al malvado, morirás, pero él se convierte de su pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve lo que tomó en prenda, si restituye lo que arrebató por la fuerza y observa los preceptos de vida, dejando de cometer la iniquidad, él ciertamente vivirá y no morirá. No quedará contra él el recuerdo de ninguno de los pecados que cometió. Ha practicado el derecho y la justicia, por eso vivirá. Gracias, Diana. Miren lo que ha leído al final nuestra hermana. No quedará para aquel que se arrepienta, dice, no quedará contra él el recuerdo de ninguno de los pecados que cometió. ¿Y cómo se parece eso? Cuando escuchamos de Jesús en el Evangelio, que dice, el Señor perdona todo. ¿Y cuántas veces debe perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿No? Y acá Ezequiel nos dice, es el Señor que está hablando a través de Ezequiel. No quedará contra él si es que se arrepiente auténticamente. No quedará contra él el recuerdo de ninguno de los pecados que cometió. Augusto, adelante. Sí, aquí como mencionó Diana, como mencionó en lo concerniente a los pecados intergeneracionales,
que se nota aquí también una evolución de la revelación, ¿no? De la doctrina, de la enseñanza de Dios a su pueblo, en que ya no se busca usualmente, hasta en los salmos, veíamos en algunos salmos, ese sentimiento como de venganza hacia el enemigo, ¿no? Donde se pide que Dios castiga al enemigo, que acabe con él, aquí ya se busca la conversión del enemigo. O ya es un tono distinto, ¿no? Y que mucho más desarrollado va a estar ya cuando la revelación sea ya, cuando llegue el momento preciso en la hora precisa con Jesucristo, ¿no? Donde ya la evolución es completa, ¿no? Claro, claro, Augusto, muy bien. Y se va a ver todavía más cuando, por ejemplo, Jesús cuando se encuentra caminando con sus discípulos, camino de Jerusalén, con el ciego de nacimiento, ¿no? Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó para que éste sea ciego, él o sus padres? Es el mismo concepto. ¿Estaba pagando el hombre ciego por pecado de sus padres o de sus generaciones anteriores? Y los discípulos le preguntan, ¿son esos pecados o son de él? Y Jesús le contesta, de ninguno, y hace una explicación. Pero sí, hay todo, como dice bien Augusto, hay toda una evolución que va a continuar todavía y que alcanza su culminación, su claridad total con el Nuevo Testamento, con el Evangelio. No, entonces, aquí el mensaje que queda claro es la conversión. Conviértanse de su conducta perversa. Conviértanse, arrepiéntanse y su pecado no quedará en recuerdo mío para nada. O sea, ese es el perdón. Miren, qué lindo. Manuel Pablo. Guillermo, sí. Es similar al sacramento de la reconciliación, ¿no? Miren, claro, y siglos antes. Es una prefigura de Sí. lo que Cristo instituye cuando llega. Claro. O sea, esto ya estaba en el plan del Padre. Siempre, claro, siempre, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa idea? Miren cuántas cosas se pueden reflexionar, pero ¿dónde queda esa idea que muchos todavía tienen de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, un Dios vengativo? Y acá lo vemos puro amor. Es como un padre amoroso que no por amoroso deja de corregir. Pero cuando corrige es para que el hijo encuentre su camino y no se eche a perder, ¿no? Pero no es por hacerle daño. ¿Qué padre que ama a su hijo va a querer hacerle daño? Nadie, ninguno. Pero ¿qué padre que ama a su hijo, viendo que su hijo actúa mal, no lo va a reprender de alguna manera? Ninguno tampoco, ¿no? Entonces es un poco el mismo juego, miren. Y vamos a leer un poquito más para que quedamos aquí. Estamos en la hora. Les daré un corazón nuevo. Capítulo 36. Miren, les daré un corazón nuevo. ¿Quién puede leerlo? Les daré un corazón nuevo. Di al pueblo de Israel, así habla el Señor. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Yo les haré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos
y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré de ustedes. Yo seré su Dios. Gracias, Emiliano. Qué lindo texto, ¿no? Ezequiel 36, del 22 al 28. Miren qué lindo. Les daré un corazón nuevo. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren, y cuando decíamos al inicio de la reunión de hoy que Ezequiel es reconocido hoy en la iglesia como el profeta de la esperanza, acá encontramos una tremenda pista para explicar esa calificación a Ezequiel, ¿no? Es bellísimo. Yo me quedaría aquí con cargo a que aquí empecemos la próxima. Ahora les adelanto, falta poquito para terminar con Ezequiel, bien poquito. Entonces voy a preparar la siguiente reunión y lo primero que los invitaría, y a ver si ustedes me ayudan, hay que hacer un balance. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hermanos, hemos visto a Elías, a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel, ¿no? Elías y luego los 3 profetas que se consideran los profetas mayores en la Biblia. Entonces, obviamente vamos a continuar estudiando uno a uno a los profetas, y faltan bastantes, pero hagamos un alto aquí y un pequeño balance para asegurarnos que nos quede clarísimo un profeta y el otro. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? En fin, pero que ustedes lo digan, ¿no? No vale que yo lo diga y es palabras, sino generar un pequeño diálogo y que ustedes den conclusiones. Veamos qué sucede. Igual yo voy a preparar tema nuevo, porque no es que toda la próxima reunión nos tome esto, ¿no? Y podemos presentar en la próxima reunión a Daniel, que no está en la consideración de los 3 profetas mayores, pero es que de verdad deberían ser 4 profetas mayores, y Daniel es el 4º. Ahora, Daniel va a vivir en un tiempo un poquito posterior, como les decía, en la época de los persas, que es pocos años después que esto. Pero ya lo veremos. Bueno, hermanos, aquí quedamos y